Desde los albores de la humanidad hemos contemplado las estrellas. ¿De dónde venimos? ¿Cómo empezó todo? El universo guarda estos secretos muy cerca. Los misterios abundan en la inmensidad del espacio. Sin embargo, estamos impulsados a explorar, a comprender. Nuestra curiosidad nos obliga a buscar respuestas al rompecabezas más grande del universo, la génesis de todo. Nuestra búsqueda por comprender los orígenes del universo nos lleva a un viaje de regreso al mismísimo principio. Este viaje no se trata solo de descubrir de dónde venimos, sino también de comprender el lugar que ocupamos dentro del cosmos. Cada paso que damos nos acerca a desentrañar los misterios de nuestra existencia. A la mente humana le cuesta imaginar el concepto de la nada. Imaginen un estado antes de que existiera el tiempo, antes del primer destello de luz, antes incluso de que el concepto de espacio tuviera sentido. Este es el reino del vacío divino, un estado de pura potencialidad. En esta sopa primordial de energía pura, todas las posibilidades existían en un estado de equilibrio armonioso. Cada partícula de materia, cada fuerza de la naturaleza yacía dormida, esperando la chispa de la creación. Piensen en ello como el útero cósmico, cargado con el potencial de todo lo que fue, es y será. Las civilizaciones antiguas reconocieron el profundo significado del vacío divino. Lo llamaron el aliento de Dios. Esta no era una deidad en el sentido antropomórfico, sino una fuerza que todo lo abarca y que trasciende la comprensión humana. El vacío divino, en su quietud, contenía el plano del universo. Dentro del vacío divino, la energía existía en su forma más pura. Fluía libremente, una sinfonía de posibilidad en constante cambio y transformación. Imagina un vasto océano. Su superficie parece tranquila y serena. Sin embargo, bajo la superficie las corrientes giran, las olas rompen y un mundo oculto rebosa de vida. Esto no era un caos. Dentro de esta aparente aleatoriedad existía un orden profundo. Fue dentro de esta danza energética que se sembraron las semillas de la consciencia. El vacío divino no era simplemente un depósito de energía, también era la cuna de la conciencia. Dentro de su extensión infinita, el potencial de la conciencia yacía latente, esperando el momento de la creación. La conciencia estaba entretejida en el tejido de la existencia, un aspecto fundamental del cosmos. Somos participantes activos, productos de esa misma fuerza creativa, el vacío divino, que dio a luz al cosmos. El vacío divino, en su infinita potencialidad, esperaba el catalizador para la creación. Entonces, en un instante más allá del tiempo, el silencio se quebró. Un único y poderoso pulso de energía brotó del corazón del vacío divino. Este fue el pulso primordial, el primer latido del corazón cósmico. Imagina un solo golpe de tambor resonando a través del vacío, sus vibraciones extendiéndose hacia afuera. Este fue el momento de la génesis, el nacimiento del universo tal como lo conocemos. El espacio y el tiempo, antes unificados, ahora se pusieron en movimiento. El universo, antes un mar de potencialidad, comenzó a diferenciarse, a tomar forma. El pulso primordial encendió el vacío divino, transformando su infinito potencial en los bloques de construcción del cosmos. La energía, ahora limitada por las leyes de la física, se fusionó en partículas. Imagina una danza de luz y energía, una sinfonía de creación dirigida por el pulso primordial. Las partículas subatómicas chocaron y se combinaron, formando protones y neutrones. El universo, una vez un mar homogéneo de energía, comenzó a enfriarse y a expandirse. Estas fueron las semillas de las galaxias, las cunas de estrellas y planetas. El pulso primordial, aunque ocurrió hace miles de millones de años, continúa resonando a través del universo.
Sus ecos se pueden detectar en la radiación de fondo de microondas cósmica, un tenue resplandor del Big Bang. Esta radiación proporciona a los científicos una visión de los primeros momentos del universo. Confirma la teoría del Big Bang y ofrece pistas sobre la naturaleza fundamental del cosmos. La energía del pulso primordial continúa fluyendo a través de nosotros hoy, conectándonos con ese momento primordial de la creación. El pulso primordial no solo creó materia y energía, sino que también estableció el tejido mismo de la realidad. El tiempo, el espacio y las fuerzas fundamentales de la naturaleza surgieron de ese singular evento. Imagina un trozo de tela. Sus hilos representan las fuerzas fundamentales de la naturaleza. El pulso primordial tejió estos hilos, creando el intrincado tapiz de la realidad. Este tejido de la realidad no es estático. Está siendo constantemente formado y reformado por la interacción de la energía y la materia. Comprender el pulso primordial se trata de reconocer nuestro lugar dentro de este gran diseño cósmico. El pulso primordial, el primer latido del corazón del universo, había puesto en movimiento al cosmos. Luego, desde el corazón de esta tormenta cósmica, surgió una nueva maravilla, la luz original, la primera luz. Imagina una oscuridad tan profunda que el concepto mismo de luz es inimaginable. Entonces, de repente, un solo punto de brillantez se enciende, perforando el vacío. La luz original fue más que solo iluminación, fue la primera expresión tangible de la voluntad divina. A medida que la luz original se extendía, llevaba consigo el potencial para la vida, la conciencia y la intrincada red de conexiones que definirían el cosmos. Las civilizaciones antiguas reconocieron el profundo significado de la luz original. La llamaron el lenguaje de Dios, porque vieron dentro de sus patrones las leyes fundamentales que rigen el cosmos. La luz original proporcionó los hilos, las leyes de la física, las constantes de la naturaleza, el plano de todo lo que existiría. Estos hilos, entretejidos, crearían el complejo tejido de la realidad. La elegancia, la precisión, la interconexión de todo apuntaba a una inteligencia superior a la comprensión humana. De la energía radiante de la luz original surgieron los primeros seres sintientes. Estos no eran seres físicos como los entendemos, sino entidades de pura energía y conciencia, los portadores de luz. Imaginen seres tejidos con el mismo tejido de la luz, sus formas cambiando y transformándose como llamas. Estas entidades cósmicas fueron las primogénitas del universo, imbuidas de la tarea de dar forma al cosmos de acuerdo con el diseño divino. Eran los instrumentos de la creación, cada una de sus acciones guiada por la voluntad divina. La creación del universo no fue un evento único, sino un proceso continuo, una sinfonía cósmica dirigida por los portadores de luz. Orquestaron los movimientos de las galaxias, el nacimiento y la muerte de las estrellas, la formación de planetas. Los portadores de luz eran los directores, asegurando que cada instrumento tocara en armonía. Su objetivo era mantener el equilibrio, asegurar que la sinfonía de la creación continuara desarrollándose en armonía. Su historia nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Una sinfonía cósmica que comenzó con la luz original y continúa hasta el día de hoy. La luz original, la energía radiante de la creación, iluminó el universo, pero fue la aparición del orden universal la que trajo estructura y armonía al cosmos. Este no era un conjunto rígido de reglas, sino un sistema dinámico, en constante evolución, de principios que gobernaban las interacciones de la energía, la materia y la conciencia. La luz original proporcionó los hilos, las materias primas de la existencia. El orden universal proporcionó el telar,
El marco sobre el cual se tejieron esos hilos reflejaba los principios fundamentales de equilibrio, armonía e interconexión que gobernaban el cosmos. Uno de los principios más fundamentales dentro del orden universal fue el principio de correspondencia, la idea de que todo en el universo estaba interconectado. Imaginen una telaraña brillando con rocío. Si tocas un hilo, toda la telaraña tiembla. Este principio se aplicaba no solo al reino físico, sino también a los reinos de la conciencia y la energía. Las civilizaciones antiguas sabían que sus acciones, sus pensamientos, incluso sus intenciones, tenían consecuencias para el universo en su conjunto. El orden universal no era un conjunto rígido de leyes, sino un sistema dinámico y en constante evolución. Permitía la creatividad, la experimentación, que el universo se expresara en infinitas formas. Fue dentro de este marco que se desarrolló la danza de la creación. Imaginen una vasta pista de baile cósmica, donde las estrellas giraban, las galaxias chocaban y nacían planetas. Esta era la danza de la creación, una actuación interminable guiada por los principios del orden universal. Desde la partícula subatómica más pequeña hasta el supercúmulo de galaxias más grande, todo en el universo participaba en esta danza cósmica, una delicada interacción de energía, materia y conciencia. Nosotros también somos parte de esta danza. Nuestras vidas, nuestras acciones, nuestra propia existencia contribuyen a la sinfonía en constante evolución del cosmos. Comprender el orden universal nos permite convertirnos en participantes más conscientes de este gran ballet cósmico. La génesis del universo, una historia de grandeza cósmica, puede parecer distante y ajena a nuestra vida diaria. Ocupamos un pequeño planeta que orbita una estrella común en una galaxia entre millones. Sin embargo, dentro de cada uno de nosotros reside una chispa de ese mismo fuego creativo que originó el cosmos. El vacío divino, la fuente de toda la creación, no es solo un concepto lejano, existe en nuestro interior. Somos, todos y cada uno, un microcosmos del macrocosmos, un universo dentro de nosotros mismos. Al igual que el universo surgió de un estado de potencial infinito, nosotros también llevamos en nuestro interior las semillas de posibilidades ilimitadas. Nuestros cuerpos están compuestos por los mismos elementos que se forjaron en los corazones de las estrellas. Nuestros átomos fueron alguna vez parte de esa sopa primordial de energía. Las mismas fuerzas que rigen los movimientos de las galaxias también danzan dentro de nuestras células. Una compleja sinfonía de energía e información. Reconocer esta conexión es fundamental para entender nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. No estamos separados del universo. Somos una parte esencial de él, expresiones de la misma fuerza creativa que dio origen a las estrellas y galaxias. El pulso primordial, esa explosión inicial de energía que puso en movimiento al universo, todavía resuena en nuestro interior. Es la fuerza impulsora que hay detrás de nuestra propia evolución, la chispa que enciende nuestra creatividad, el impulso de explorar, comprender, conectar con algo más grande que nosotros mismos. Así como el universo continúa expandiéndose y evolucionando, nosotros también llevamos en nuestro interior el potencial de crecimiento y transformación. Cada pensamiento que tenemos, cada acción que realizamos, cada sueño que nos atrevemos a soñar, envía ondas a través del tejido de la realidad, creando nuestro propio universo personal. La vida misma es un testimonio del poder imperecedero del pulso primordial. Desde el organismo unicelular más simple hasta la complejidad del cerebro humano, el universo encuentra constantemente nuevas formas de expresar su creatividad, de explorar el potencial codificado en esa explosión inicial de energía. Somos, en un sentido muy real, el universo tomando conciencia de sí mismo, una manera que tiene el cosmos de experimentar su propia creación a través de la lente de la percepción humana. Esta es una responsabilidad profunda, pero también un privilegio increíble.
Comprender la génesis del universo no se trata solo de desentrañar los misterios del pasado. Se trata de abrazar nuestro papel como creadores del presente y arquitectos del futuro. Así como los portadores de luz dieron forma al cosmos primitivo, nosotros también tenemos el poder de dar forma a nuestra propia realidad, tanto individual como colectivamente. El principio de correspondencia nos recuerda que nuestros pensamientos, palabras y acciones tienen consecuencias. Cada elección que hacemos, cada interacción que tenemos, envía ondas a través de la red interconectada de la vida. Al volvernos más conscientes de nuestro poder creativo, podemos elegir actuar de maneras que promuevan la armonía, el equilibrio y la evolución. Podemos elegir enfocar nuestra energía en crear un mundo más justo, compasivo y sostenible. Podemos elegir nutrir nuestra conexión con el mundo natural, entre nosotros, y con la chispa divina que reside dentro de todos nosotros. La génesis del universo fue solo el comienzo. El verdadero milagro es el desarrollo continuo de la creación, una danza cósmica en la que todos jugamos un papel. Bailemos con conciencia, con intención y con el entendimiento de que no somos solo productos del universo, sino participantes activos en su evolución. Nuestro viaje a través de la génesis del universo nos ha llevado al límite de la imaginación y más allá. Hemos contemplado el corazón del vacío divino, hemos presenciado el asombroso poder del pulso primordial y hemos vislumbrado la belleza radiante de la luz original. Hemos explorado los intrincados principios del orden universal y hemos sentido la mano sutil de los guardianes de la armonía guiando la danza cósmica. Pero este viaje está lejos de terminar. El universo no es una creación estática, un producto terminado para ser admirado desde la distancia. Es una entidad dinámica, en constante evolución, una gran sinfonía de energía, materia y conciencia, aún siendo escrita, aún desplegándose. Y nosotros, como hijos del cosmos, heredamos un legado de maravilla, una responsabilidad de participar en esta creación continua. El conocimiento que hemos adquirido sobre los inicios del universo no está destinado a permanecer encerrado en libros de texto o confinado a revistas científicas. Está destinado a inspirarnos, a empoderarnos, a recordar la naturaleza extraordinaria de la existencia misma. Es una llamada a la acción, una invitación a asumir nuestros roles como co-creadores conscientes de nuestra realidad. El universo, en su infinita sabiduría, nos ha confiado el don de la conciencia, con la capacidad de percibir, comprender, crear. Esto no es poca cosa, es una responsabilidad que no debemos tomar a la ligera, porque dentro de cada uno de nosotros reside el poder de dar forma al futuro, de contribuir a la evolución continua del cosmos. La génesis del universo no es solo un evento del pasado distante. Es un proceso que continúa hasta el día de hoy, dentro de cada uno de nosotros. La misma chispa creativa que iluminó el cosmos también arde en nuestros corazones, una fuente ilimitada de potencial esperando a ser liberada. El viaje comienza reconociendo el universo interior, reconociendo la interconexión de todas las cosas, comprendiendo que no estamos separados del cosmos, sino que somos parte integral de su gran diseño. Somos polvo de estrellas, animados por las mismas fuerzas que rigen los movimientos de las galaxias, imbuidos del mismo potencial creativo que vio nacer a las estrellas y los planetas. A medida que despertamos a esta verdad, comenzamos a aprovechar nuestro propio poder creativo. Nos volvemos más conscientes de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, entendiendo que cada uno envía ondas a través de la red interconectada de la vida. Nos volvemos más conscientes de nuestras decisiones, más alineados con los principios del orden universal, más comprometidos a desempeñar nuestro papel en la sinfonía cósmica. El futuro del universo no está predeterminado. Se está escribiendo en este mismo instante, por todos y cada uno de nosotros. Elijamos escribir una historia de esperanza, de armonía, de creatividad sin límites. Despertemos el universo interior y juntos creemos un futuro digno de nuestra herencia cósmica. El génesis del universo nos recuerda la maravilla de los primeros instantes de la creación, un reflejo de la grandeza y el poder que también yace en nuestro interior.
Si este viaje a través del misterio del universo te ha inspirado, te invitamos a suscribirte y unirte a nuestro canal Despertar de la Esencia. Explora todos nuestros videos llenos de sabiduría, amor y motivación y síguenos en nuestras redes sociales para continuar expandiendo tu conciencia y elevando tu vibración. Comparte este video con todo el mundo, porque juntos podemos iluminar más corazones y mentes. Hoy queremos dejarte con poderosos decretos y afirmaciones positivas. Soy luz, amor y sabiduría infinita. El universo conspira a mi favor y me guía hacia la plenitud. Atraigo abundancia, paz y éxito en todas las áreas de mi vida. Estoy conectado con la energía creadora y confío en el plan perfecto del universo. Escribe estas palabras en los comentarios, siéntelas en tu corazón y deja que transformen tu realidad. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad.